Listo, está grabando. Y entonces, bueno, muchachos, recuerden que para los últimos minutos de hoy hacemos un quiz, ¿listo? Un quiz acerca de lo que estamos viendo en este momento, que es integrales impropias. Entonces, pues mucha atención que esto que vamos a hablar hoy, lo que hablamos en la clase pasada, pues les va a servir mucho para resolver el quiz, ¿listo? Entonces, ¿qué estábamos viendo nosotros? Estábamos viendo, bueno, este tema que ya dije, se llama integrales impropias y consiste en un grupo de integrales a las cuales no les podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo fácilmente. ¿Listo? Es decir, no podemos simplemente evaluar la antiderivada. Recuerden que antes, si nosotros tenemos la integral desde a hasta b de f de x, el teorema fundamental del cálculo nos dice que esto es la antiderivada evaluada en el límite superior menos la antiderivada evaluada en el límite inferior, ¿vale? Entonces, ese teorema no lo podemos aplicar en un grupo de integrales y bueno, por eso se llaman así, impropias. ¿Listo? ¿En cuáles integrales o cuáles integrales no podemos hacer directamente? En primer lugar, pues las que alguno de los límites o dos de los límites de integración es infinito. Por ejemplo, la integral desde a hasta infinito de f de x, pues no le podemos aplicar este teorema porque pues aquí tendríamos que f evaluado en infinito y eso pues no existe, ¿no? Porque infinito no es un número como tal. Entonces, no podemos aplicarlo directamente. Tenemos que evaluar la función en un número y pues infinito no es un número, entonces no podemos hacerlo directamente. ¿Listo? ¿Qué otra integral no se le puede aplicar el teorema fundamental del cálculo? Pues integrales que están sobre un intervalo finito, ¿vale? Pero cuando existe uno o varios valorcitos dentro de ese intervalo AB que he puesto aquí, dentro de ese intervalo AB, o hasta los extremos del intervalo AB, no importa, pero cuando hay uno o varios valorcitos en ese intervalo AB, de tal manera que la función explote hacia los infinitos, ¿vale? Aquí nosotros hicimos varias gráficas con ese respecto a eso. Por ejemplo, una situación de estas no podemos aplicar el teorema fundamental del cálculo exactamente por ese puntico C que está en el dominio entre A y B, ¿cierto? Donde la función dispara hacia infinito y bueno, eso complica la situación. Y entonces, pues en resumen, teníamos esos dos tipos de integrales impropias que tenemos que estudiar, ¿listo? La vez pasada ustedes hicieron un comentario respecto a que, bueno, cuando vamos a hacer la integral, entonces toca en primer lugar hacer un análisis de la función y asegurarnos de que no se trate de una integral impropia. Vimos un ejemplito aquí, aunque sencillo, pero nos servía. Creo que estaba por aquí. Miren, el primero que hicimos, cuya integral era la integral desde menos 1 hasta 1 de 1 sobre x cuadrado, que si nosotros nos descuidamos y hacemos la integral como si fuese una integral normal, común y corriente, pues resulta y acontece que nos da un cierto valor, pero ese valor está errado. ¿Por qué? Porque ese valor está asumiendo que la función no tiene ningún problema y por supuesto que esa función 1 sobre x cuadrado tiene un problema cuando x vale 0, ¿cierto? Tiene una discontinuidad ahí esencial. La función se dispara hacia más infinito y bueno, ese pues tiene que tratarse como un caso de una integral impropia, ¿de acuerdo? Eso fue lo que estábamos viendo, habíamos resuelto algunos ejemplitos, ¿vale? Habíamos dicho que cuando una integral impropia, bueno, cuando la vamos a tratar, pues tenemos que pasar a un límite, cuando queremos estudiar una integral impropia, nosotros tenemos que pasar y estudiar un límite, y bueno, ahí miramos si el límite existe, entonces estaríamos diciendo que la integral impropia converge. Si ese límite no existe, entonces estamos diciendo que esa integral impropia diverge. ¿Listo? Si el límite existe y nos da un valor, por ejemplo, supongamos que nos diera 2, entonces estaríamos diciendo que esa integral impropia converge hacia el valor 2, que se acerca a ese valor 2, que converge hacia 2. ¿Listo? Si diverge, pues no, simplemente que diverge y ya está. Entonces,
Aquí hicimos como varios ejemplitos de cómo plantear esas integrales impropias y estábamos como por ahí, ¿vale? Muchachos, preguntas, dudas, inquietudes hasta ahí. ¿Algún comentario? Profe, una cosita. Había en el libro, citan como un ejemplo donde están poniendo, o sea, no plantean el límite. Entonces yo quería saber si ahí pues se comieron ese paso, no Se es comieron el tan límite, se comieron el límite. Yo ¿sí? miré y hay unas partecitas del libro donde no colocan el límite, pero ellos realmente lo calculan y no ponen el cosito del límite como tal. El cosito del límite no lo colocan, pero sí lo calculan. Ahí, miren que aquí, por ejemplo, aquí sí lo ponen, aquí sí lo utilizan, ¿vale? Miren que por aquí, por ejemplo, no lo colocan como tal, pero más abajo sí lo calculan, ¿vale? Sí lo calculan. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con eso. En el libro sí calculan el límite, a pesar de que hay algunos renglones donde no colocan ese cosito de el límite cuando ve tienda, por ejemplo, infinito o lo que sea. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado ahí, ¿vale? Entonces, eso es. ¿Listo? O sea, que todas las integrales impropias se resuelven es por límite, ¿cierto? Sí, Hallando todas el las límite. integrales impropias hay que pasarlas al límite, ¿vale? Hay que formarnos o hay que descubrir, digamos, unas integrales impropias básicas con las cuales nosotros podamos defendernos un poquito en caso de que necesitemos, pues, una integral un poquito más complicada. Voy a colocar un ejemplo aquí, ¿listo? Voy a colocar un ejemplo. Esto seguramente ya lo vieron en el libro. Bueno, es muy sencillito el ejemplo, básicamente. Es algo así, ¿no? Una integral muy sencilla, 1/x⁴, ¿vale? Simplemente para ir formándonos unas integrales básicas que podemos estar necesitando. ¿Listo? Esa integral es muy sencillita, esa integral es muy, muy facilita, pero ya saben que es una integral impropia. ¿Listo? ¿Por qué es una integral impropia? Sencillo, porque el límite superior de integración es infinito, entonces hay que tratarlo como una integral impropia. Ya dijimos cómo era la manera de plantear esto. La manera de plantearlo es no yéndonos hasta infinito desde el principio, sino colocando una constante t ahí, ¿cierto? Finita, y luego haciendo el límite cuando t tiende a infinito, ¿cierto? Esa es la manera de plantear esa integral impropia. Y decíamos que la planteamos de esa forma porque esa integral de la derecha, la que está dentro del límite, resulta que es una integral común y corriente de las que podemos aplicarles el teorema fundamental del cálculo. Entonces lo hacemos, ¿listo? El límite lo mantenemos, límite cuando te tiene infinito, ¿listo? ¿De quién? De la integral de la integral desde 1 hasta t, de x a la menos p de x, ¿cierto? Y esa integral la conocemos, es una integral de la forma de x a la n, ¿listo? ¿Esto qué nos da? Esto nos da límite, cuando t tiene infinito, de la integral de x a la menos p, que es muy sencilla, es simplemente subirle una potencia, ¿cierto? Sobre menos p más 1. ¿Listo? Y esto evaluado entre 1 y t. Es la antiderivada que la calculamos muy fácilmente y evaluadas entre 1 y t. ¿Vale? Entre 1 y t. Ajá. Y bueno, finalmente, pues aquí ya evalúo la antiderivada entre 1 y t, ¿no? Esto me daría así. Límite, cuando t tiene infinito, de la antiderivada evaluada en t, me quedaría t a la menos p más 1 sobre menos p más 1, ¿cierto? Menos la antiderivada evaluada en 1. 1 a la menos p más 1 sobre menos p más 1. ¿Listo? Esto es evaluada entre 1 y t. ¿Listo? Es el límite superior menos el límite inferior. Y bueno, analizo ese límite, pero este límite es bastante sencillo, puesto que el límite depende de la variable t y la única parte donde me aparece la variable t es ahí. De hecho, es el límite resultante, no es ninguna indeterminación, no hay que hacer regla del L'Hopital, no hay que hacer absolutamente nada de eso. Es un límite sencillito. ¿Listo? ¿Cómo calculamos ese límite? Pues simple.
considerando básicamente dos casos, El primer caso es considerando esa potencia menos P más 1 mayor o igual que 0. ¿Listo? Incluso mayor que 0 la puedo tomar. Esa potencia menos P más 1 mayor o igual que 0. ¿Qué pasa en ese caso donde esa potencia es positiva? Pues pasa que, aquí lo voy a colocar otra vez, T a la menos P más 1 sobre menos P más 1, menos 1 sobre menos P más 1 sobre menos P más 1. ¿Listo? ¿Qué pasa cuando esa potencia menos P más 1 es positiva? Miren una cosa que me olvidé mencionar. Que menos P más 1 sea positivo significa entonces que, bueno, si paso el P al otro lado, ¿cierto? Me quedaría que 1 es mayor que P, ¿cierto? Si paso el P que está restando a sumar al otro lado, me queda esta expresión que significa que P es menor que 1, ¿no? P es menor que 1. ¿Listo? O sea que estoy en el caso de que P sea menor que 1, básicamente. ¿Listo? Eso significa es que P es menor que 1. ¿Qué significa entonces cuando P es menor que 1? ¿Me puede repetir esa parte de lo que está en rojo? Claro, claro. El caso de analizar la potencia positiva, el caso de analizar de que menos P más 1 sea positivo, ¿cierto? Pues yo puedo pues, tomarlo ahí, ¿cierto? Menos P más 1 mayor que 0. ¿Qué puedo hacer ahí? Simplemente pues analizar que puedo pasar este P que está restando al otro lado a sumar y me quedaría de que 1 es mayor que P, ¿cierto? Pasando el P al otro lado a sumar. ¿Listo? O sea que me queda que 1 es mayor que P, que lo reescrito, he vuelto a copiar, es exactamente lo mismo como P menor que 1. Es decir que analizar el caso donde la potencia menos P más 1 es positiva, pues equivale a analizar el caso donde P es menor que 1. ¿Listo? Analizar el caso donde la potencia es positiva equivale a analizar el caso donde P es menor que 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa cuando P es menor que 1? O qué pasa, mejor dicho, cuando la potencia es positiva. Cuando la potencia es positiva, resulta que ese T que está aquí no baja al denominador. Recuerden que la propiedad dice que T a la menos N es 1 sobre T a la N, ¿cierto? La potencia negativa baja el T. Y eso pues haría que el límite fuese a 0. Pero como el T no baja, como el T queda en parte del numerador y la potencia es positiva, significa entonces que todo esto se va para infinito, ¿vale? Significa que cuando t tiende a infinito, como el t está arriba en el numerador, y lo que está abajo del t, que es el denominador, es una constante, es menos p más 1, que es una constante, entonces significa que todo eso se va para infinito. Y por tanto, el límite diverge, porque miren que acá como es una constante, pues sería infinito menos una constante, esto es infinito. Y entonces la integral diverge, ¿vale? En resumidas cuentas, la integral desde 1 hasta infinito, de 1 sobre x a la p, diverge si p es menor que 1. ¿Listo? Esta de aquí, voy a colocarlo aquí, diverge si p es menor que 1. Eso se disparó hacia infinito. Cuando yo haga el caso de que la potencia sea negativa, ¿cierto? Ese caso de ahí, pues bueno, tendré buenas opciones porque la potencia negativa va a hacer que baje el T y va a quedar una potencia positiva abajo en el denominador. Observen, si menos P más 1 es menor que 0, ¿qué significa esto? Palabras más, palabras menos. Paso el P otra vez al otro lado a sumar y me significa que P es mayor que 1, ¿cierto? Es decir, estamos en el caso que P es mayor que 1. ¿Listo? Y bueno, hago exactamente lo mismo otra vez. Hago exactamente lo mismo. Calculo el límite cuando T tiene infinito de
t a la menos p más 1 sobre menos p más 1 menos 1 sobre menos p más 1 sobre menos p más 1. ¿Listo? Calculo ese límite y caigo en cuenta ahora de que esa potencia a la que está elevado t es negativa. ¿Listo? Estamos en ese caso. Quiere decir que yo aplico esta propiedad. Potencia negativa, la bajo y le quito, la convierto en potencia positiva, ¿no? La bajo y la convierto en potencia positiva. Le cambio el signo, mejor dicho, le cambio el signo y queda potencia positiva. Entonces, este límite me quedará así. Límite, cuando usted tiene infinito, ¿de quién? Arriba me quedará un 1 solito, abajo me quedaría menos p más 1, que es una constante, el t, y le cambio de signo a la potencia. Si era menos p más 1, le cambio de signo, quiere decir que me queda p menos 1. ¿Listo? Y el otro resto de la constante, menos p más 1 sobre menos p más 1. Miren que por la parte de la derecha no me preocupo tanto, puesto que la parte de la derecha es simplemente una constante, entonces no tengo mucho de qué preocupar, ¿vale? No tengo mucho de qué preocuparme ahí, ¿de acuerdo? Y entonces me quedaría así, ¿listo? Y entonces, el límite cuando t tiende a infinito, como t ahora ya está en el denominador, y t en este momento de aquí, en el denominador, tiene una potencia positiva, observen, t en el momento en el denominador tiene una potencia positiva, puesto que originalmente era negativa y lo bajamos, quedó positiva. Entonces, cuando t tiende a infinito, esto se va para cero, ¿cierto? Es un límite de la forma una constante sobre t elevado a una potencia positiva, y esto, cuando t se va para infinito, esto se va para cero. Vamos aquí r por una potencia r ahí. Cuando el límite, cuando t tiende a infinito de una constante sobre t elevado a una potencia positiva r, eso se va para cero. Y por tanto, lo único que nos queda con este límite, pues es la constante de acá, que nos da menos 1 elevado a la pena menos 1, pues es 1, no cambia nada ahí, ¿cierto? Perdón, 1 elevado a esta potencia, 1 elevado a cualquier potencia siempre nos da 1, por eso simplemente dejo el 1 y ya. ¿Listo? Entonces me quedó así. ¿Le puedo quitar los menos? Sí, puedo dejar como que p menos 1, algo así, puedo dejarlo así, ¿vale? Simplificando un poquito. El caso es que en el segundo, digamos, caso de p mayor que 1, esa integral o ese límite me dio algo, me dio 1 sobre p menos 1. Me dio algo. ¿Listo? Me dio que el límite existe, me dio un número y por tanto, entonces yo puedo decir que esa integral converge en el caso p mayor que 1, ¿listo? En el caso p mayor que 1, la integral converge. Entonces, tenemos este análisis para esta integral de ahí, ¿listo? ¿Qué me faltaría analizar? Me faltaría analizar el caso p igual a 1. Ya tengo p menor que 1, ya tengo p mayor que 1. Me faltaría analizar el caso p igual a 1. Vamos a hacerlo rápidamente, es muy sencillito porque es un logaritmo. Pero entonces, esa es la idea, ¿listo? Entonces yo ya tengo que el caso p mayor que 1, la integral converge. Si me preguntan, ¿hacia dónde converge la integral? ¿Hacia dónde converge? Pues esa integral va a converger a lo que me dio el límite. Es decir, que si la pregunta es, ¿hacia dónde converge esta integral? Pues entonces yo digo, Qué pena. dime. Profe, eso, el límite cuando t tiende a infinito, ahí eso es la t, eso es el elevado a qué, lo que tiene en rojo. No, lo del otro lado. ¿Está? Sí, ahí, profe. Ok. Ya, gracias. Era R, pues indicando solamente que el límite cuando t tiene infinito de una constante sobre t elevado a una potencia r, que le puse ahí r, positiva, nos da 0, ¿listo? T elevado a una potencia r positiva nos da 0, ¿vale? Entonces, si la pregunta es, ¿hacia dónde converge la integral? Ustedes dicen, bueno,
la integral converge hacia 1 sobre P menos 1. Eso es hacia donde converge. Finalmente, el caso P igual 1, que es el que nos falta. Ya analizamos el caso P menor que 1, ¿cierto? Diverge. P mayor que 1 diverge. El caso P igual 1. Entonces voy a volver a escribir esa integral con P igual a 1. La integral es así, ¿no? Caso así. 1 sobre X a la P de X, ¿cierto? La integral es esa. En el caso P igual a 1, pues simplemente le quito esta potencia y ya sabemos que ahí nos queda potencia 1. ¿Listo? Esa integral de ahí es muy sencillita porque es la del logaritmo, ¿no? Esto es, bueno, lo planteamos como una integral impropia, por supuesto, desde 1 hasta t, ¿cierto? De la integral de 1 sobre x de x, ¿vale? Esto es límite cuando t tiende a infinito de la integral de 1 sobre x. Eso ya la conocemos, está el logaritmo, ¿cierto? De x. La integral de 1 sobre x es logaritmo de x, logaritmo natural de valor absoluto de x, evaluado entre 1 y t. Y ahora pues aplico entonces el teorema fundamental del cálculo y evalúo en el límite superior menos en el límite inferior. Esto es límite cuando t tiene infinito. Evaluado en el límite superior me queda logaritmo de t menos logaritmo de 1. ¿Listo? Pero incluso yo ya sé que el logaritmo de 1 vale 0. Logaritmo de 1 es 0. Entonces, incluso ese de ahí se quita de 1. Ese de ahí no pone ningún problema. Logaritmo de 1 es 0. Y me queda entonces límite cuando t tiene infinito del logaritmo de t. ¿Vale? Y resulta que el logaritmo de t cuando t tiene infinito se va para infinito. ¿Vale? El logaritmo de t cuando t tiene infinito se va para infinito. Quiere decir que la integral diverge, ¿vale? El límite no existe porque se fue para infinito. Entonces, en este caso de p igual a 1, pues fue muy sencillito, lo hicimos en unos cuantos pasitos y nos dimos cuenta de que la integral diverge en este caso. Entonces, en resumidas cuentas, nuestra integral quedó así. Nuestra integral quedó así. La voy a colocar acá para que quede como una integral básica, ¿vale? Nuestra integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x a la p de x quedó así. Quedó en este estilo. Diverge, ¿cierto? Bueno, vamos a copiarlos acá. Vamos a, si p mayor que 1 converge, ¿cierto? Así quedó. Volvamos a repetir acá, miramos acá. Aquí está. Si P mayor que 1 converge, ahí está, ¿cierto? Converge. ¿Ve? ¿Qué pasó? Ya había escrito converge y listo, ahí está. ¿Listo? Si P mayor que 1 converge, si P es menor que 1, diverge, pero acabamos de establecer aquí que si P es igual a 1 también diverge, o sea que aquí le puedo colocar menor o igual, ¿vale? O sea que nuestra integral quedó en resumen así. Esa integral básica, que para nosotros ya va a ser básica, la integral desde 1 hasta infinito, entonces tiene esa característica, que si P es mayor que 1 converge y que si P es menor o igual que 1 diverge. ¿Listo? Esa es una integral básica ahí. Ahora, muchachos, quiero que entendamos una cosa también. Resulta que en este mundo de estas integrales con límite de integración infinito, resulta que en este mundo de estos integrales con límite de integración infinito, para saber solamente si una integral converge o diverge, no importa mucho este límite finito que está acá en la parte inferior, ¿vale? Me explico. Como el intervalo de integración es infinito, ¿listo? Como el intervalo de integración es infinito, en este momento estamos integrando desde 1 hasta más infinito, como ese intervalo de integración es infinito, resulta que no importa, para saber si converge o no, no importa mucho este número donde empieza la integral.
Me explico nuevamente porque esto es un poquito difícil de explicar, ¿vale? Ya sabemos que la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x a la p de x converge si p es mayor que 1. ¿Listo? Si yo les pusiese, por ejemplo, en un ejercicio, si yo les preguntase, por ejemplo, en un ejercicio, la integral desde 100 hasta infinito de 1 sobre x a la p, de 1 sobre x a la 2, pongámosle, de x, si yo les pusiese en un ejercicio esa integral, empezando en 100, entonces estas dos integrales van a converger, van a converger. ¿Por qué? En primer lugar, porque bueno, ya sabemos que esta integral converge para p mayor que 1, ¿cierto? Y por supuesto acá p vale 2 en la integral que les estoy proponiendo en la parte derecha, p vale 2. Entonces, por ahí arrancamos bien. Estamos en la zona de convergencia, pues, para el valor de p. Nosotros tenemos p vale 2 acá y aquí converge para p mayor que 1. ¿Listo? Sin embargo, el intervalo de convergencia o el intervalo donde estamos integrando mejor no es el mismo. Aquí estamos integrando desde 1 hasta infinito, que fue lo que establecimos, pero acá estamos desde 100 hasta infinito. ¿Listo? El intervalo donde estamos integrando no es el mismo. Sin embargo, en estos intervalos infinitos, no importa dónde empecemos el intervalo, ¿listo? No importa dónde empecemos el intervalo. La integral va a converger de todos modos, ¿listo? En otras palabras, lo que importa es la cola de la integral. Lo que importa es la cola de la integral, ¿listo? Lo que importa es la cola. Lo que importa es la cola. Es decir, aquí está X, aquí está Y. En la primera integral nosotros estamos integrando desde 1, ¿cierto? Hasta más infinito. O sea que en la primera integral estamos integrando a partir de aquí hasta más infinito. ¿Listo? Esa es nuestra zona de integración. ¿Listo? Y nos dio que converge cuando p es mayor que 1. En la segunda integral estamos analizando desde 100 hasta infinito. O sea que nuestro intervalo de integración será este. Aparentemente más pequeño, ¿vale? No hay problema, pero en estas integrales infinitas importa es la cola, lo que importa es qué es lo que está pasando por acá en infinito. Eso es lo que realmente cuenta. O sea que no importa si yo empiezo en 1, si yo empiezo en 100, la integral igual va a converger, ¿vale? Entonces, si la pregunta es, ¿la integral desde 100 hasta infinito de 1 sobre x cuadrado converge? Sí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x cuadrado converge, ¿vale? Nosotros ya sabemos que esa integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x cuadrado de x converge. Por tanto, esta otra integral, si empieza en otro número, igual va a converger. ¿Listo? ¿Está clara esa anotación, muchachos? ¿Está clara esa observación? Es algo que pueden utilizar. ¿Por qué? Es algo que pueden utilizar porque en muchas oportunidades, en muchos casos, en muchos ejercicios, solamente nos piden verificar si la integral converge o diverge. En muchos casos, no nos interesa averiguar hacia dónde converge. Nos interesa solamente saber si converge o no. ¿Listo? Entonces, no necesariamente tenemos que calcular el límite, porque es que ese límite lo calculamos cuando nosotros necesitamos averiguar hacia dónde converge la integral. Como eso les decía, aquí, por ejemplo, nos dio el límite nos dio esto, 1 sobre p menos 1. Y yo les dije, la integral converge a 1 sobre p menos 1. Converge hacia allá se acerca, hacia allá tiende, a 1 sobre p menos 1, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que muchos ejemplos, muchos ejercicios, no nos interesa saber hacia dónde converge, solamente nos interesa saber si converge o no. Y en ese caso, pues, uno tiene que saberse unos truquitos
para saber si converge o no, ¿vale? Para saber si converge o no, pues van a haber algunos truquitos que vamos a poder utilizar. ¿Listo? Esa era pues una de las anotaciones que tenía por mencionarles ahí. ¿Vale? Preguntas, muchachos. Profe, sí, una preguntita. Digamos, yo pensé que eso iba a depender del valor que representara. O sea, es como si ese P está representando una constante, ¿cierto? Un valor. Entonces, como ahí está ¿T? menos P, indicaría que solo cuando sea menor al otro número. Pero entonces aquí quiere decir que es Espera que me estándar, que perdí, ya espérame es. que me perdí. A ver, ¿cómo es que es? Repíteme, por favor. Sí, profe, que es que yo estaba pensando que ese P representaba un valor específico, sí, una constante cualquiera, ¿no? Entonces Ujú. que allí en ese caso era que era cuando fuera mayor a 1, pero porque la P era negativa, ¿sí? Pero usted nos está diciendo con esta anotación que siempre va a ser cuando sea mayor a 1, el exponente sea mayor a 1. Espérame que me perdí porque creo que, a ver, no te entiendo. La T es una variable auxiliar. ¿O es La P. La P en el exponente cuando es menos P más 1. aquí? Ahí, sí, en menos P más 1. Ujú. Entonces, usted nos está diciendo que la variable converge cuando P es mayor a 1. Sí, que la integral converge cuando P es mayor que 1. Eso, pero yo pensé que P, digamos, estaba representando un valor, o sea, estaba representando una constante cualquiera y en ese caso menos era porque como P llevaba el signo negativo, Ok. entonces en este caso, cuando despejamos, P tiene que ser mayor a 1 para que no sea negativo, ¿sí? Ah, ok. Sí, sí, ya te entiendo. Listo. Entonces, en primer lugar, lo de T, lo de la T. ¿Listo? Esa T que utilizamos nosotros, esa T, es, como tú dices, es una constante, pero es una constante, digámosle, auxiliar, es una constante que nos ayuda, ¿listo? Esa T es una constante que nos ayuda a hacer el planteamiento de nuestra integral a una integral, una integral impropia, ¿cierto? Esa T es una constante que nos ayuda a hacer el planteamiento de nuestra integral como integral impropia. La ponemos en el límite superior, en este caso, pues que iba a ser una integral desde 1 hasta infinito. Nos apoyamos, nos auxiliamos en esa variable t o en esa constante t y colocamos la integral desde 1 hasta t, ¿cierto? Y luego, ¿qué hacemos? Luego lo que hacemos es hacer que t sea muy grande y que se vaya para infinito para que la integral de la derecha, esta integral que está en azul, esta integral, emule, digamos, emule a la integral de la izquierda, que era una integral desde 1 hasta infinito, ¿vale? Entonces, esa t, pues lo que va a hacer es eso, es emular esta integral de la izquierda, que es muy complicada, y la emula con una integral sobre un intervalo finito, y luego lo que hacemos es ir aumentando t para que se convierta, pues, en en una integral en la otra, ¿vale? Entonces, en ese sentido, funciona t como una constante, pero auxiliar, ¿listo? Ahora, cuando estuvimos resolviendo esto, por supuesto que nos toca hacerlo por casos, ¿vale? Porque aquí pues teníamos una potencia P, que ya es otra cosa, ¿cierto? Tenemos una potencia P, pero esa potencia P, pues nosotros teníamos que estudiar si esa integral convergía o no convergía. Y resulta que descubrimos que converge, pero dependiendo del valor que tiene P. Es decir, sacamos dos casos, menos P más 1 mayor que 0 y menos P más 1 menor que 0, que fue este caso de aquí. ¿Listo? Y entonces, ¿qué pasó? Pues el hecho que diga aquí menos P más 1 mayor que 0, no implica, no implica necesariamente que menos P pues va a ser negativo, que ya esto va a ser negativo puesto que aquí tenemos un menos, ¿no? No implica puesto que P es una constante que no conocemos. Entonces, el hecho de que tenga ese menos ahí no necesariamente indica que esto ya va a ser negativo. Lo que hicimos fue, nosotros, fue pasarlo al otro lado y verificar que lo que implicaba eso es que
P es menor que 1. Quiere decir que puede tomar tanto valor negativo como valor positivo, pero llegando hasta 1. De 1 no puede pasar, ¿vale? Entonces, el hecho de que tenga ese menos ahí no implica automáticamente de que eso sea negativo. Acá tampoco, mira, porque acá teníamos menos P más 1 menor que 0. Eso implicó que P es mayor que 1, de hecho. Entonces, el hecho de que tengamos ese menos aquí no indica automáticamente de que eso sea negativo, ¿vale? En este caso acá lo que implicó era al contrario, de que P tenía que ser mayor que 1 necesariamente. Y entonces, claro, aquí la potencia menos P más 1, el total, el completo, todo esto completo de aquí, pues sí es negativo. Todo esto completo sí es negativo. Toda esa expresión menos P más 1 sí es negativa. Por eso fue que yo apliqué el truquito de que como toda esta potencia es negativa, ¿cierto? Pues la bajé y la convertí en positiva. ¿Listo? Eso fue lo que pasó ahí. Le cambié el signo. Por eso aquí tenía menos P más 1 y acá aparece con el signo contrario, P menos 1, porque se bajó y se cambió a positiva. Ahora yo ya tengo total certeza de que eso que está en el denominador es un T elevado a una potencia positiva y bueno, por ahí arrancó todo, ¿vale? Pero entonces sí, el caso de que una variable tenga una potencia, tenga un signo negativo, en general pues no indica de que eso vaya a ser ya negativo. Si yo coloco menos X, pues no indica de que ya automáticamente eso sea negativo, ¿no? Puede ser positivo o negativo dependiendo del valor que esté tomando X, ¿vale? Ahora bien, otra cosa más, muchachos, otra cosa más. Analicemos un caso particular para hacer una anotación con respecto a un tipo de integrales que sale en algunas ocasiones. No es muy común, pero puede ser que nos conlleve a un error si la planteamos mal, ¿vale? Supongamos que nosotros tenemos una integral desde menos infinito hasta infinito. ¿Listo? De la integral de f de x. Y supongamos, y por supuesto, esto es una integral impropia, ¿vale? Muy impropia. Entonces, supongamos que nosotros tenemos que hacer el estudio de esa integral impropia. ¿Qué hacemos ahí? Pues tenemos que plantearla en términos de límite, ¿vale? Eso ya lo hicimos la clase pasada, si lo buscamos en las anotaciones de la clase anterior, seguramente lo encontramos por ahí. Eso se planteó. Simplemente es para que no se vaya a cometer un error. Ya les voy a indicar qué error. Eso se planteó por aquí. Ujú. Bueno, por aquí tiene que estar. Yo recuerdo que la hicimos, la planteamos aquí. Bueno, aquí está, miren. Aquí está el planteamiento como una integral impropia. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a volver a copiar acá, simplemente para que no vamos a cometer un error bastante común que se comete en algunas ocasiones. ¿Listo? Entonces, quedaría así. ¿Qué es lo que yo hago para hacer el planteamiento como una integral impropia de esto? Pues entonces lo que yo hago es cortar ese intervalo desde menos infinito hasta infinito en una cierta constante a. Entonces pongo la integral desde menos infinito hasta una constante a cualquiera. Puede ser 0, puede ser 1, puede ser 2, puede ser 100, puede ser menos 100, la que ustedes quieran, ¿vale? Aquí incluso les voy a hacer la anotación. Esto de aquí es cualquier constante, ¿listo? Cualquiera. De f de x más la integral desde a hasta más infinito de f de x de x. ¿Listo? Ese fue el pasito que hicimos en la clase anterior del planteamiento de esta integral como dos integrales impropias. La integral desde menos infinito hasta a más la integral desde a hasta más infinito. Y por supuesto que cada una de estas hay que ahora plantearla como un límite, ¿no? Entonces quedaría así. El límite cuando t tiende a menos infinito de menos t, perdón, aquí de t hasta a de f de x más el límite cuando t tiende a infinito desde a hasta t de f de x. ¿Listo? Ese será el planteamiento correcto como una integral impropia
de esa integral desde menos infinito hasta infinito, como dos integrales impropias. ¿Listo? Y cada una de ellas lleva un límite. El límite desde menos infinito hasta de cuando t tiende a menos infinito, desde t hasta a de f de x, más el límite cuando t tiende a infinito, desde a hasta infinito, de f de x, desde a hasta t, perdón, de f de x. ¿Listo? ¿Por qué hago esta anotación? La hago por lo siguiente. Resulta que uno puede estar tentado a cometer un error ahí, porque uno puede decir, bueno, pero todos estos pasos yo los puedo resumir en una sola integral más fácil y que me quede más sencilla y ya. Por ejemplo, puede ser que yo diga que, puede ser que a mí se me ocurra, por ejemplo, plantear la integral así. Puede ser que yo tenga la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x, y puede ser que a mí se me ocurra plantearla de la siguiente manera, como límite cuando t tiende a infinito desde menos t hasta t de f de x. Miren que sería una manera también, digamos, entre comillas, natural de plantearla, ¿vale? Claro, yo tengo que llenar todo el intervalo, toda la recta real, desde menos infinito hasta infinito, y pues puedo hacerlo con un solo límite. La puedo llenar con un solo límite y ya está. Y debería funcionar, ¿cierto? Aquí estoy haciendo prácticamente lo mismo. Estoy yéndome hacia menos infinito en t, por acá, ¿cierto? Y por acá me estoy yendo hacia más infinito en t. Y por acá lo mismo, me estoy yendo a infinito y por acá es menos infinito y por acá está más infinito. O sea que sería una manera natural de plantearla. ¿Listo? Una manera natural de plantear esa integral. Pero resulta que no es lo mismo, ¿vale? No vamos a cometer ese error porque no es lo mismo. Esa manera como yo lo planteé aquí, que lo voy a encerrar en este cuadrado verde grande, es distinto, ¿vale? Es distinto. No es lo mismo a cómo debe hacerse el planteamiento que está aquí hecho, ¿vale? Este es el correcto. Este es el planteamiento que nosotros utilizamos o que se utiliza por definición para una integral impropia desde menos infinito hasta infinito. Y el de acá es un planteamiento distinto, no es lo mismo que el de acá arriba, no nos va a dar igual. Incluso esto tiene nombre propio. Esto de aquí se llama una integral en el sentido del valor principal. Así le llaman, valor principal. Esto se llama una integral en el sentido del valor principal y le suelen colocar aquí como P.B por lo de principal value. Entonces le colocan como P.B para indicar que es en el sentido del valor principal. ¿Listo? Eso tiene nombre propio y no es lo mismo que nosotros estamos buscando. Vamos a ver por acá, a ver si hay algún ejemplito de estos. En un segundito, vamos a ver por acá si hay algo de esto. O si no, aquí están hablando del valor principal de Cauchy. Eso es esto. Miren, miren, aquí está. ¿Vale? Aquí está, miren, miren. Aquí está. ¿Listo? Están planteando esa integral así, en el sentido del valor principal. Aquí le dicen valor principal de Cauchy, pero es en este sentido. ¿Listo? Pero no es el mismo sentido del que nosotros andamos buscando. Si ustedes la plantean así, si ustedes hacen eso, es porque les están pidiendo el valor principal de la integral, que seguramente en la sección de ejercicios va a estar diferenciado por ese P.B. Vamos hasta la sección de ejercicios y tenemos que verificar si están diferenciados por ese P.B, ¿vale? Aquí, vamos a ver. Seguramente de pronto hay por ahí un ejercicio en donde se pide la integral del valor. Aquí, miren, aquí hay. Ahí se coloca una integral del valor principal. Quiere decir, miren, aquí aparecen de hecho las dos, ¿vale? Aquí aparecen de hecho las dos. Genial porque aparecen
las dos integrales diferentes. ¿Listo? Genial, porque aparecen las dos diferentes. Entonces, miren que la manera de entender esas dos integrales, pues, es totalmente diferente. Me piden en la izquierda la integral desde menos infinito hasta infinito de coseno normalita. O sea que esa integral desde menos infinito hasta infinito normalita de coseno de X, yo la planteo como el límite cuando t tiende a menos infinito desde t hasta a de coseno de X más el límite cuando t tiende a infinito desde a hasta t de coseno de X, ¿vale? Esa la planteo así, con dos límites de esa forma. Mientras que la integral en el valor principal de la integral desde menos infinito hasta infinito de coseno de X, la planteo con un solo límite. Esto va a ser el límite cuando t tiende a infinito desde menos t hasta t de coseno de X, ¿vale? Entonces, son cosas distintas, son planteamientos distintos para que lo tengan en cuenta. Cuando ustedes van a resolver su sección de ejercicios, entonces si tienen el B.P, el valor principal, hay que plantearla de esa forma. ¿Listo? Ahora bien, ¿cuál es la diferencia entonces entre plantearla de una manera y de otra manera? ¿Listo? Es muy sencillo. Lo que pasa es que algunas veces la integral converge en el sentido del valor principal, pero no converge en el sentido de la integral propia usual. ¿Listo? Miren, por ejemplo, esta integral. Una integral muy sencillita. ¿Qué pasaría si yo les dijese, calculen la integral impropia desde menos infinito hasta infinito de x a la 3 de x? Una integral muy sencillita, muy facilita de calcular. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Pues la planteamos como integral impropia, ¿no? Esto es límite cuando t tiende a menos infinito de la integral desde t hasta... Profe, ¿será que puede subir un poquito? ¿Puedo qué? ¿Perdón? Si puede subir, es ¿Subir? que me faltó copiar. Ah, ok. Estas Un dos de aquí. poquito más, por favor. Ahí, ahí está bien. Listo. Desde menos t hasta t. ¿Listo? Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces quedaría así. Entonces, bueno, esta integral en el sentido normal, en el sentido de una integral impropia normal, quedaría así, ¿cierto? De x a la 3 de x más el límite cuando t tiende a infinito desde a hasta t de x a la 3 de x. ¿Listo? Voy a hacer solamente una de estas. Voy a hacer solamente una. Basta con que haga una para ver que eso diverge. ¿Listo? Basta con que haga unita. No, no importa pues cuál de las dos haga. Pues voy a hacer, por ejemplo, la de A hasta T, ¿cierto? Límite cuando T tiene infinito. Para ver que esto diverge, porque esto es muy sencillo, ¿vale? ¿Esto qué sería? Esto sería el límite cuando T tiene infinito de la integral de x a la 3, pero esa integral ya la conocemos. Esto es x a la 4 sobre 4, ¿cierto? Por la antiderivada de x a la 3, la regla de la potencia, nos queda x a la 4 sobre 4, evaluada entre a y t. ¿Listo? ¿Y esto a qué es igual? Esto es límite. Ahora sí, aplicando el teorema fundamental del cálculo, voy a evaluar esto. Entonces me quedaría así. Evaluada en el límite superior, me queda t a la 4 sobre 4, ¿cierto? Menos evaluada en el límite inferior, que es a a la 4 sobre 4, ¿vale? Y límite cuando t tiende a infinito de t a la 4. Pues bueno, eso tiende a infinito, ¿no? T a la 4 pues se dispara hacia infinito cuando t tiende a infinito. Así le reste la constante a la 4 sobre 4, así le resta esa constante, no le hace nada a ese límite. Es infinito menos una constante, sigue siendo infinito, ¿cierto? O sea que esto me da
más infinito, de hecho. Por tanto, diverge. Si ya una de las integrales diverge, esta de aquí diverge, pues ya todo diverge. ¿Listo? Ya no hay manera de compensar eso. Ya todo diverge. ¿De acuerdo? Entonces quedó así. Entonces, esa integral impropia en el sentido usual que conocemos, diverge. Pero resulta que esa integral impropia en el sentido del valor principal converge. Y miren la diferencia que está aquí. Ahora planteémosla en el sentido del valor principal. Valor principal de la integral desde menos infinito hasta infinito de x a la 3 de x. Por el sentido del valor principal, yo la tengo que plantear con un solo límite. Límite cuando t tiene infinito, de menos t hasta t, de x a la 3 de x, ¿cierto? Entonces, eso es límite cuando t tiene infinito de integral de x a la 3 es x a la 4 sobre 4, ya lo hicimos, pero ahora evaluado entre menos t y t, evaluado entre menos t y t. Y entonces, por el teorema fundamental del cálculo, me quedaría así, ¿no? Límite cuando t tiene infinito, aquí ya es la diferencia porque evalúo entre t y menos t, me quedaría evaluada en t sería t a la 4 sobre 4 menos evaluado en menos t. Sería menos t a la 4 sobre 4. ¿Listo? Y resulta que eso se cancela aquí. T a la 4 sobre 4 menos, aquí este menos que está aquí no importa porque está una potencia par, elevado a una potencia par. Entonces todo esto se cancela. Esto se cancela con esto. ¿Cierto? Y me queda el límite cuando t tiene infinito de 0 y esto es 0. O sea que converge, converge en el sentido del valor principal. Entonces miren que el planteamiento no es el mismo. El planteamiento no es el mismo. ¿Vale? Si yo planteo esa integral impropia como la forma usual, como la manera que estamos hablando nosotros, que es por medio de estos dos límites, yo me doy cuenta de que esa integral diverge. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a una de las integrales ya diverge y entonces pues ya las dos van a diverger, ya no hay manera de equilibrar eso. ¿Listo? Entonces diverge en el sentido usual. Pero cuando yo planteo esa integral, la misma integral, pero en el sentido del valor principal, entonces me da 0 y converge. Entonces hay diferencia en eso. ¿Listo? Lo que sí yo puedo garantizar es lo siguiente. Lo que sí yo puedo garantizar es lo siguiente. Entonces, como una anotación aquí, ¿listo? Puedo garantizar lo siguiente. Si la integral desde menos infinito hasta infinito de f de x converge en el sentido usual, entonces también converge en el sentido del valor principal. Y son iguales, y da lo mismo, o convergen a lo mismo. Convergen a lo mismo. ¿Listo? ¿Vale? Esa anotación es verdadera, esa anotación está correcta. Si yo tengo, si se cumple que mi integral converge en el sentido usual de los dos límites, entonces también va a converger en el sentido del valor principal y me da lo mismo, da lo mismo. Pero si diverge en el sentido usual, bueno, puede pasar cualquier cosa con el valor principal, puesto que esta notación no nos dice, ¿listo? Si diverge en el valor principal, si diverge en el sentido usual, entonces puede pasar cualquier cosa con lo del valor principal. ¿Qué fue lo que pasó acá, no? Fue justamente en este ejemplo. Mi integral que, en este ejemplo, la integral que yo puse en este ejemplo, diverge en el sentido usual y entonces yo ya no tengo manera de saber qué va a pasar con el valor principal. En este caso, convergió. Pero si yo tengo una integral que en el sentido usual converge,
en el sentido del valor principal también va a converger y va a dar lo mismo. ¿Listo? Eso es. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Pregunta hasta ahí? ¿Está clara la situación? Eso es un poquito enredado, ¿vale? Esto es un poquito enredado, yo entiendo, pero hay que tomarnos el tiempo, pues, de aclarar todas estas ideas, ver cuál es la diferencia entre el valor principal y, digamos, en el sentido usual también, ver qué es lo que está pasando ahí. Y bueno, entender esta conexión que está aquí en verde es importante. Si converge en el sentido usual, también converge en el sentido del valor principal y da lo mismo. ¿Listo? ¿Preguntas, muchachos? ¿Dudas hasta ahí? ¿Inquietudes? Que si puede volver a, pues, a explicar la última parte, pues para tenerla como más clara. Bueno, lo que sucede entonces es lo siguiente, ¿no? Lo que sucede entonces es lo siguiente. En el ejemplo anterior, nosotros planteamos esta integral, ¿cierto? Aquí. Y la planteamos en el sentido usual. ¿Listo? En el sentido usual con los dos límites. Límite cuando t tiende a menos infinito, ¿cierto? Y el límite cuando t tiende a infinito. Desde a hasta t, de f de t, de x de x. Ese es el sentido usual. ¿Listo? En el ejemplo anterior, en el que pusimos de x a la 3, en este sentido, la integral nos dio divergente. ¿Listo? En ese ejemplo, esa integral nos dio divergente. Pero cuando la planteamos en el sentido del valor principal, que es en este sentido de un solo límite, ¿cierto? Desde menos t hasta t, de f de x. Bueno, cuando la planteamos en este sentido del valor principal, nos dio convergente. ¿Listo? Entonces, ese fue el ejemplo anterior, digamos, eso fue lo que estableció en el ejemplo anterior, que no eran lo mismo las dos nociones de plantear esa integral impropia. La primera noción es la que utilizamos nosotros normalmente. La segunda opción es la que diferenciamos porque nosotros colocamos esta notación aquí de valor principal. ¿Listo? Colocamos esa notación ahí de valor principal, entonces ya tenemos claro que debe ser en ese sentido que planteamos la integral impropia. Sin embargo, este ejemplo nos muestra que estas dos formas de ver la integral impropia no son la misma, puesto que teníamos la misma función y en un sentido nos dio divergente y en otro sentido nos dio convergente. ¿Listo? No es lo mismo. Si nos preguntamos cuál es la relación que hay entre esas dos formas de ver las integrales impropias, si nos preguntamos qué relación hay, entonces venimos a la anotación que está aquí en azul. Esta anotación nos dice pues qué relación hay con esos dos tipos de integrales. ¿Cuál es la relación que hay? Pues lo que nos dice esta anotación es que si nosotros tenemos una integral impropia y la analizamos en el sentido usual, en el sentido normal, o sea, con los dos límites, y resulta que ese análisis nos dio que es una integral convergente, entonces también será convergente en el sentido del valor principal, ¿vale? También será convergente en el sentido del valor principal. Y las dos formas de ver la integral nos van a dar lo mismo, es decir, van a converger hacia el mismo número. ¿Listo? Esa es la única conexión que hay entre el sentido usual y el sentido del valor principal. De hecho, eso nos está diciendo es que el sentido usual que nosotros estamos diciendo, el sentido usual, de hecho, es más fuerte que el sentido del valor principal. Lo que nos está diciendo esta notación en azul es que estudiarla en el sentido del valor principal es más débil, incluso que estudiarla con el sentido usual. Y es claro que es más débil, porque es que en el valor principal solamente nos manda a calcular un límite. En el valor, en el sentido usual nos manda a calcular dos límites. Entonces, claro, hay más fuerza en el sentido usual que en el sentido del valor principal. ¿Listo? Eso es lo que pasa ahí, muchachos. Y, bueno, también otra cosa. Como yo les decía, muchas veces nos interesa solamente saber si una integral impropia
converge o no. ¿Listo? No nos interesa saber si converge, hacia dónde converge. Nos interesa saber es si converge o no, ¿vale? Esa es una pregunta usual, una pregunta común, una pregunta que nos dan una integral y nos dicen converge o no, y entonces uno simplemente dice, no, converge, diverge, converge, ya. No nos interesa saber hacia dónde converge. Esa es una pregunta normal y que sale pues casi siempre. ¿Listo? ¿Qué tenemos para saber si una integral converge o no? Pues bueno, lo que pasa es que nosotros podemos compararla con otras integrales que sepamos que convergen o no. Me explico. Por ejemplo, supongamos que tenemos, voy a hacer como comparación mejor. ¿Listo? Supongamos que nosotros tenemos la siguiente desigualdad entre funciones. Vamos a suponer que tenemos, por ejemplo, una función f de x que sea menor o igual que una función g de x y que sea mayor o igual que 0. Supongamos que tenemos algo así como cuando estábamos en cálculo diferencial y mirábamos ese teorema del sándwich, teorema del empareado. Entonces tenemos funciones que satisfacen eso. ¿Listo? Funciones que satisfacen eso. Y supongamos que nosotros tenemos que analizar integrales impropias de ella. Entonces, si tenemos esa desigualdad, nosotros podemos integrar a ambos lados de esta desigualdad. Podemos integrar a ambos lados de esta desigualdad y obtener, por ejemplo, esto, menor o igual que la integral desde a hasta infinito de f de x menor o igual que la integral desde a hasta infinito de g de x, ¿vale? Esa es la situación. Si nosotros tenemos una función que es una función f que es menor o igual que una función g, entonces la integral sobre la función f es menor o igual que la integral sobre la función g. ¿Listo? Y eso nos puede servir para nosotros estudiar convergencia de integrales. ¿Por qué? Porque en los criterios de comparación nos dicen lo siguiente, miren, nos dicen lo siguiente. Si esta función, por ejemplo, si esta integral de la derecha, que es más grande, converge, entonces esta integral del medio, de aquí a la izquierda, que es más pequeña, también tiene que converger, ¿vale? Eh, eso es un criterio de comparación. Claro, por supuesto. Si esta integral converge y se acerca a algo, pongámosle aquí, tiende a una constante c, pues la integral más pequeñita también tiene que acercarse a algo. No necesariamente el mismo c, puede ser que se acerque a otro número que sea más pequeñito que c, pero converge, ¿listo? Si esta integral converge, entonces esta integral converge, ¿vale? Esa es la cuestión aquí. Vamos a ver cómo lo explican acá, vamos a ver qué hacen acá, vamos a ver cómo explican esto acá. Miren, criterios de comparación. Entonces, miren, aquí tenemos las dos integrales planteadas, ¿vale? La integral de a hasta x, bueno, aquí le ponen x, de f de t de t es menor o igual que la integral desde a hasta x de g de t de t. ¿Listo? Entonces, miren lo que dice. Si la integral más grande, que es la integral de la derecha, la integral de g, converge, entonces la integral más pequeñita también converge. ¿Listo? Si la integral de la derecha, si la integral más grande converge, entonces la integral más pequeñita también converge. ¿Listo? Por el contrario, si la integral más pequeña diverge, entonces la integral más grande también debe diverger. Ese es el otro criterio de comparación. Miren, si la integral de la izquierda, la integral más pequeñita, diverge, entonces la integral más grande debe diverger también. ¿Por qué sucede eso? Pues es sencillo. Es sencillo. Lo que pasa es que, aquí voy a borrar esto, voy a borrar esto. Lo que pasa es que si la integral más pequeñita, que es esta aquí, diverge, significa que esa integral o el valor de esa integral se va para infinito. Y bueno, el otro como es mayor, pues también tiene que irse
para infinito. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Entonces, anotémoslo así como está en el libro. Entonces, ¿qué haría así? Si nosotros tenemos una situación de esta forma, pues aquí le ponen aquí f de x menor o igual que a hasta t de g de x. Aquí planteémoslo justamente como está en el libro. Si esto ocurre para todo t, ¿cierto? Si esto ocurre para todo t, entonces, ¿qué podemos concluir de ahí? Podemos concluir entonces que la integral desde a hasta infinito de f de x es menor o igual que la integral desde a hasta infinito que g de x. ¿Listo? Y lo que podemos tener, o lo que lo dicen los criterios de comparación, es que si la integral grande converge, es decir, si la integral desde a hasta infinito de g de x converge, entonces yo puedo concluir que la integral más pequeñita también va a converger. ¿Listo? Y es claro, si la integral más grande converge, la otra tampoco, no se puede ir para infinito, puesto que está encerrada o está acotada por la integral de g. ¿Listo? Y por el contrario, si la integral pequeñita diverge, quiere decir que esa se va para infinito, el valor de esa integral es infinito, pues por supuesto que la integral más grande tiene que irse para infinito también. No hay manera de que esa se mantenga convergente si la integral más pequeñita se fue para infinito. ¿Listo? Eso es, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces, eso Profe, es, ¿puede volver a subir? ese es, ¿hasta dónde? Ese es uno de los criterios de comparación de integrales. ¿Listo? Eso es lo que necesitamos saber nosotros. Y eso es muy importante porque nos ayuda a ver nos ayuda a ver una gran cantidad de funciones si convergen o divergen. ¿Listo? Nos ayudan a ver una gran cantidad de funciones si hay convergencia o no de funciones que podrían ser muy difíciles de integrar. Y ahí hay un ejemplo en el libro, lo acabé de ver, ahorita lo miramos otra vez ahí, pero un ejemplo que ilustra eso. ¿Listo? Entonces, veamos ahí el ejemplito del libro, que ahí lo miré pues de reojo. Entonces, analicen esta situación. ¿Qué tal si nosotros tuviésemos la integral? Lo voy a copiar por aquí. ¿Qué tal si nosotros tuviésemos la integral desde 1 hasta infinito, ¿cierto? De coseno cuadrado, dice ahí, sobre x cuadrado. ¿Listo? ¿Qué tal si nosotros tuviésemos que analizar si esa integral impropia converge o no? Resulta que eso puede ser muy difícil. ¿Por qué? Porque esa función coseno cuadrado de x sobre x cuadrado puede ser muy difícil de integrar. Puede ser que ni siquiera la podamos integrar. Puede ser que ni con sustitución ni con integración por partes pueda salir. Entonces, puede ser que no la podamos desarrollar. ¿Listo? Pero, ¿qué sabemos nosotros? Nosotros sabemos lo siguiente. Nosotros sabemos que la función coseno, ¿cierto? De x, de hecho hasta coseno cuadrado también, está acotada entre 0 y 1. Eso nosotros lo sabemos. La función coseno está acotada entre 0 y 1. ¿Listo? Divido ambos lados por x al cuadrado, como es un número positivo, como está elevado al cuadrado es positivo, entonces no hay problema, puedo dividir ambos lados, no cambia la desigualdad. Y bueno, finalmente yo puedo obtener lo siguiente. Yo sé que 0 va a ser menor o igual que coseno cuadrado de x sobre x cuadrado menor o igual que 1 sobre x cuadrado. ¿Listo? Palabras más, palabras menos. Ya encontré una manera de acotar esa función. Y palabras más, palabras menos, entonces yo tengo lo siguiente. Yo tengo que la integral que ando buscando, la integral desde 1 hasta infinito, de coseno cuadrado de x sobre x cuadrado de x, va a ser menor o igual que la integral desde 1 a infinito
de la función de la derecha, que es 1 sobre x cuadrado de x. Yo tengo que esa integral pues es menor o igual que la otra integral de 1 sobre x cuadrado, ¿vale? Pero de la integral de la derecha sí tengo información, a pesar de que la integral de la izquierda es muy difícil de integrar, de que yo no puedo hacer la integral de eso. Si me preguntan a mí, yo no puedo hacer esa integral. Entonces, yo sé que esa integral no la voy a poder desarrollar, la de la izquierda, pero logré acotarla con esa integral de la derecha, de la cual yo sí tengo información. Para saber la información de esa integral, pues nos remitimos al primer ejemplo de hoy. El primer ejemplito de hoy, aquí está, miren, fue el primer ejemplo que hicimos hoy. La integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x a la p converge si p es mayor que 1. Por aquí hicimos hasta el resumen. Ajá. Converge si p es mayor que 1. Y en nuestro caso de este ejemplo, P es 2, ¿no? Aquí P es 2, ¿cierto? Entonces, aquí P es 2. Entonces, yo tengo la información de que esta integral de aquí converge. Yo tengo la información de que esa es una integral común, una integral básica, y que esa integral converge. Como la otra integral, de hecho, bueno, aquí está acotada por izquierda por 0, como la integral grande converge, entonces, por la anotación que acabamos de hacer, pues la integral más pequeña debe converger también. ¿Listo? Debe converger también. ¿Hacia dónde converge? ¿Hacia dónde se va la convergencia? No tengo ni idea. No sé, pero converge. Si me preguntan solamente si converge o diverge, yo puedo decir, puedo asegurar que esa integral converge. No sé hacia dónde converge, pero converge porque logré acotarla con una función mayor, pero cuya integral impropia de esa función mayor convergía también. Seguramente aquí en el libro, miren que aquí está viendo, bueno, aquí tienen x a la 4, no importa, es prácticamente lo mismo, pero aquí seguramente hacen lo mismo, miren. Aquí acotan la función. Aquí yo no alcanzaba a ver que era un x a la 4, nomás veía el coseno cuadrado, pero bueno, es lo mismo, ¿vale? Aquí acotan la función con esta función, aquí p va a ser 2, p va a ser 4, perdón, o sea que la integral de la derecha converge y por tanto la integral del centro converge. Entonces miren lo mismo, aquí analizan en el caso de que esto converge, les converge también, entonces, bueno, dado que entonces podemos compararlas, nosotros podemos indicar entonces que la integral que andamos buscando también converge, ¿listo? Aunque, dice ahí, miren, aunque no necesariamente al mismo valor. Por eso les decía, ¿hacia dónde converge esa integral que tenía aquí, que está aquí rayada con azul? No sé, no se sabe. ¿Hacia dónde converge? No se sabe. Pero dado que la integral mayor converge, pues la integral del medio también debe converger. Si la integral del medio divergiera, entonces la integral mayor también diverge. ¿Listo? Si la integral del medio divergiera, entonces también la integral mayor debe diverger. Algo como así, ¿no? Algo como así. Por ejemplo, yo qué sé, pongámoslo, ¿cómo le podemos colocar? De pronto, no sé, algo así. Voy a aventurarme aquí a colocar cualquier cosa, ¿vale? ¿Listo? Algo así, por ejemplo. Algo así, ¿vale? Entonces, miren, ¿qué pasaría si me mandan a resolver esa integral de ahí? Pues bueno, esa integral puede ser muy difícil de resolver, puede ser que no pueda con ninguna técnica de integración sacarla, puede ser que no pueda desarrollar la integral pues con todas las técnicas de integración que hemos visto, ¿listo? Pero ¿qué puede ayudarnos? Bueno, el hecho de poder compararla con una integral más pequeñita que ella. Observen lo siguiente. Yo sé, por ejemplo, que que 2 seno cuadrado de x va a ser mayor o igual que 1 y mayor, un segundito que creo que hice la comparación mal. A ver, no, denme un segundito, por favor, muchachos, que aquí cometí un error. No puedo colocar cero. Listo, aquí no puedo colocar cero. ¿Listo? Aquí no puedo colocar cero. Aquí no puedo colocar seno. Denme un segundito. Pensemos a ver qué podemos colocar ahí.
para no tener que colocar seno. Puede ser como... podemos colocar como seno más 1. Voy a colocar seno más 1, ¿listo? Seno cuadrado de x más 1. Así sí me sirve, ¿vale? Así sí me sirve. Esa pequeña corrección fue para simplemente explicar lo que quiero comentar acerca de la divergencia. Entonces, lo mismo, si me mandaran a hacer esa integral a mí, pues fuese muy complicado desarrollarla, ¿no? Muy, muy difícil de desarrollarla. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer ahí? Lo que podemos hacer ahí es establecer, mirar, incluso aquí le puedo quitar este 2, no importa este 2 de aquí, lo puedo borrar. Entonces, lo que yo puedo hacer es mirar que esa función seno cuadrado de x más 1, que está en el numerador, ¿listo? Que esa función, de hecho, está acotada entre 1 y 2, ¿listo? Está acotada entre 1 y 2. Eso pues lo he hecho rápidamente, no he dado mayor explicación de por qué eso está acotado entre 1 y 2, pero pues básicamente es porque aquí hay un 1 y seno cuadrado siempre está entre 0 y 1, ¿no? Porque está elevado al cuadrado, entonces siempre está entre 0 y 1. Entonces 1 más 1, 2 y lo más pequeñito que puede tomar es 1. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, estamos en el intervalo 1 hasta infinito, que es un intervalo positivo, o sea que aquí puedo dividir por x, puedo dividir por x y puedo dividir por x y obtengo esa desigualdad de ahí. Lo que quiere decir eso es que, simple, que la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x de x es menor o igual que la integral desde 1 hasta infinito de seno cuadrado de x más 1 sobre x, que es la integral que me piden, ¿listo? Que es la integral que necesito, ¿vale? Que es la integral que necesito. ¿Y qué información tengo yo de aquí? Bueno, del lado izquierdo de esta integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre x, yo tengo información. Yo sé que esto diverge. ¿Por qué sé que esto diverge? Bueno, por el primer ejemplo que hicimos hoy, de hecho. En el primer ejemplo que hicimos hoy, establecimos que eso diverge para p's menores o iguales que 1. Incluso pues para el caso p igual a 1, diverge. Entonces aquí es el caso p igual a 1, ¿no? Ese es el caso p igual a 1. Entonces, la integral de la izquierda, la integral que es más pequeñita, diverge. La integral más pequeña, diverge. Significa entonces eso, que como la integral más pequeña diverge, a la integral más grande no le queda más opciones. Si la integral más pequeñita se dispara para infinito, pues la integral más grande también tiene que dispararse para más infinito. ¿Listo? No tiene más opciones. La integral más grande debe dispararse hacia más infinito. ¿Listo? Esa es la cuestión ahí. Y finalmente, muchachos, otro criterio de comparación que también se puede utilizar es este de aquí. De hecho, lo voy a copiar del mismo libro. Ahí debe estar. Es un poco larguito. Lo voy a copiar de acá mismo. Es simplemente haciendo el Profe, límite. Ajá, ¿sí? usted había dicho al comienzo de la clase que hoy hacía un quiz, ¿cierto? Sí. Sí, sí, ahorita los Entonces, no sé, coloco. Ajá. no sé, quería de pronto saber si es posible que lo aplace para la próxima clase. Es que ahorita, pues, es como ya nos queda un poquito tiempo, pues, para las 4 y a partir de ahí tengo, pues, una responsabilidad que hacer, entonces no, pues, no podría realizarlo. Entonces, a ver si es posible de que se lo pueda hacer en la próxima clase, ya que tampoco, pues, quisiera atrasarme porque, pues, Claro. Ok, bueno, entonces sí, sí, la verdad es que sí, ha tomado más tiempo del que pensamos, ha tomado un poquito más tiempo del que pensamos. Vamos a terminar esos criterios de comparación, por supuesto, para que también puedan desarrollar el quiz. Entonces no hay problema, lo hacemos la próxima clase, pero entonces la próxima clase hacemos quiz el miércoles, hacemos quiz el viernes también, ¿listo? Hacemos dos quizecitos porque este ya está igual listo, entonces lo hacemos el miércoles en un ratico y el viernes hacemos otro quizecito también para pues tampoco atrasarnos en nota y porque igual necesitamos las notas, puesto que en el segundo parcial tampoco es que haya ido súper bien a todos, entonces hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Entonces, eso, podemos hacer eso, si no, los demás no tienen ningún problema, el quiz lo hacemos el miércoles
Y el viernes hacemos otro quiz también chiquitico. ¿Listo? Eso, profe, entonces, ¿será que podría usted subir la clase, la de la anterior y esta lo más pronto posible? Porque pues la anterior yo estaba revisando y No, no no la lo he había subido. encontrado. Ajá. Listo, no, Igual pues si no hay tengo pues problema. los apuntes, pero pues siempre es bueno pues como volver a recordar los temas. Dale, no hay ningún problema. ¿Listo? Miren este Ya, otro criterio de entonces, profe. comparación, entonces. Analicemos este otro criterio de comparación. Miren lo que dice. Dice que si nosotros tenemos dos integrales impropias, miren, integral desde a hasta infinito de f de x, integral desde g, desde a hasta infinito de g de x, ¿vale? Tenemos dos integrales impropias acá. ¿Listo? Entonces, dice que nosotros, para hacer este criterio de comparación, debemos tener en cuenta o debemos estudiar, bueno, aquí está la otra integral impropia, aquí está la otra, ¿listo? Y entonces dice que nosotros debemos estudiar para este criterio de comparación, tenemos que estudiar es el límite cuando x tiende a infinito de una función sobre otra, ¿listo? De la función f sobre la función g, ¿listo? Y nosotros estudiamos ese límite cuando x tiende a infinito de la función f sobre la función g. ¿Y qué pasa? Que ese criterio de comparación nos va a dar resultados dependiendo de cuánto nos va a dar este límite. Miren, aquí ponen que el límite da L, ¿cierto? Y entonces comienza a dar unos resultados de comparación con respecto a ese valor L. ¿Qué es lo que dice este criterio de comparación? Dice que si nos da L, pero que ese valor L es finito, cualquier número, si nos da una constante, cualquiera sea positiva, sea negativa, perdón, cualquiera mayor o igual que cero, ¿no? Aquí cualquiera mayor o igual que cero, porque pide funciones f y g positivas. ¿Listo? Positivas. Entonces, si ese valor L nos da una constante, cualquier valor de la constante entre 0 e infinito, sin tomar ni 0 ni infinito, entonces significa que esas dos integrales impropias convergen o divergen al tiempo. ¿Listo? Miren lo que dice. Dice que nosotros tenemos dos funciones o dos integrales impropias. Analizamos el límite cuando x tiende a infinito de f sobre g, y si eso nos da una constante L constante entre 0 e infinito, sin ser 0 ni ser infinito, si nos da una constante L positiva, digámoslo, entonces las dos integrales convergen o divergen al tiempo. ¿Listo? Convergen o divergen al mismo tiempo. Acá hay otro caso. Nos dice, si la constante que nos da el límite es 0, entonces aquí tenemos dos opciones. Si g de x, si la integral de g converge, entonces la integral de f converge. Si la integral de f diverge, entonces la integral de g diverge. Miren que son varios casos. Por eso fue que hice copié acá este criterio de comparación, porque son varios casos. Entonces, si nos da una constante L diferente de 0, ¿cierto? Entre 0 e infinito, entonces las dos integrales convergen o divergen al mismo tiempo. Si nos da 0 el límite, significa que si la integral de g converge, entonces la integral de f converge. Si la integral de f diverge, entonces la integral de g diverge. ¿Listo? Y si nos da infinito, otros dos casitos. Si la integral de f converge, entonces la integral de g converge. Si la integral de g diverge, entonces la integral de f diverge. Miren que son varios casos los que hay que analizar, ¿vale? Esto de aquí, pues, es un poquito más complicado de entenderlo, pero vamos a usarlo con un ejemplito antes de que nos vamos. ¿Listo? Vamos a usarlo con un ejemplito antes de que nos vamos para que vean cómo funciona esto y por qué este criterio es muy importante aprenderse. ¿Listo? Este criterio aquí es fundamental. Si ustedes trabajan bien con ese criterio de ahí, mejor dicho, va bien con todos los criterios de comparación, porque igual todos se pueden reducir a esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué tal que yo les dijera, por ejemplo,
no sé, supongamos la integral desde 1 hasta infinito, ¿listo? Y que les pusiera, por ejemplo, esto, por ejemplo, algo así, la integral desde 1 hasta infinito de 1 sobre, y pusiera aquí, vamos a inventarnos cualquier cosa, ¿listo? Pusiera aquí, por ejemplo, x cuadrado más 1 más coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x, ¿listo? Más x, por ejemplo, y tuviese esta integral de aquí, ¿listo? De x. ¿Qué tal que yo les pusiera esa integral de ahí y les digo, estudien si esa integral converge o diverge? No les digo, no les pregunto hacia dónde converge, no les pregunto cuál es el valor hacia dónde converge, ni nada, simplemente les digo, miren a ver si eso converge o no, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues lo que hacemos es identificar otra función con la cual nosotros podamos compararla en este sentido de criterio de comparación. En este caso, mi función f, yo la voy a tomar pues justamente como me la están dando ahí. 1 sobre x cuadrado más 1 más coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Bueno, ahí puse cualquier cosa y ahorita me doy cuenta de que eso da 1, ¿no? El coseno cuadrado más seno cuadrado da 1, ¿no? Ahí puse ahí cualquier cosa que me inventé y bueno, ahí me di cuenta de que eso da 1 y pues ya que. ¿Listo? Asumamos que eso no da 1 y que podamos seguir trabajando con ellos para que vean pues cómo hacemos. ¿Listo? Entonces, mi función f me da esto, ¿no? Es esa la que me están dando ahí. ¿Listo? Yo tengo que identificar otra función, una función g, con la cual pueda compararla. En este caso, voy a utilizar la función 1 sobre x cuadrado. ¿Por qué 1 sobre x cuadrado? Porque yo me doy cuenta de que en la función f que me están dando, la potencia que domina o lo que está dominando aquí es el x cuadrado. Yo me estoy dando cuenta de que esa función tiene como término dominante al x cuadrado. Entonces la comparo con 1 sobre x cuadrado. ¿Listo? Esa es la clave de este asunto. Encontrar con quién compararla. Y en este caso, pues yo me doy cuenta por los términos dominantes. El término dominante de acá es el x cuadrado, entonces la comparo con ese término x cuadrado de ahí. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues hacer el límite cuando x tiende a infinito de la función f sobre la función g, que es lo que me dice, en este caso, pues el criterio, ¿no? F sobre g. Entonces voy a colocar a f, ¿cierto? X cuadrado más 1 más cos cuadrado de x más seno cuadrado de x más x sobre la función g, que es 1 sobre x cuadrado. Esto es f de x sobre g de x. ¿Listo? Eso es f de x sobre g de x. Entonces, hago ese límite de ahí. Incluso lo voy a copiar por aquí para que lo tengan en cuenta. Es el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre g de x. Ahí lo copié, ¿vale? Y borro este de acá porque está como muy cercano y de pronto se confunde uno. Entonces, quedaría así. ¿Qué hago ahora? Bueno, simplemente ley de la oreja. Puedo hacer la ley de la oreja aquí y obtener lo siguiente. Esto es el límite cuando x tiende a infinito. ¿De quién? Bueno, aquí 1 por x cuadrado me da x cuadrado acá en el numerador. Y en el denominador me va a quedar todo esto. X cuadrado más 1 más cos cuadrado de x más seno cuadrado de x más x. ¿Vale? Ahí lo hice rápidamente, pero simplemente la aplicación de la ley de la oreja. ¿Listo? Y resuelvo ese límite. Desafortunadamente, pues el tiempo nos está acabando. Lo voy a hacer de una vez. Este límite nos da 1, ¿vale? Ustedes lo pueden calcular. Ese límite nos da 1. Ahí pues no hice el pasito del cálculo del límite por cuestiones de tiempo. Pero bueno, ustedes lo pueden calcular. Es facilito. Simplemente pueden hacerlo con el truquito usual. Significa entonces que cuando yo hago el límite cuando x tiende a infinito de f de x sobre g de x, me está dando 1, ¿vale? Y por tanto, entonces, según este criterio de comparación, como ese límite me da
una constante mayor que 0 y menor que infinito, entonces lo que me dice este criterio de comparación es que estas dos integrales se comportan igual. La integral de 1 sobre x cuadrado y la integral que me están dando acá, que es x cuadrado más 1 más cos cuadrado de x más seno cuadrado de x más x, ¿cierto? Este criterio de comparación, puesto que el límite me dio 1, el límite de una función sobre la otra me dio 1, entonces me indica de que estas dos integrales se comportan igual. Las dos o convergen o divergen al mismo tiempo. Las dos convergen o divergen al mismo tiempo. ¿Listo? Pero ¿qué información tengo yo? Entonces, por el criterio de comparación, las dos integrales convergen o divergen al mismo tiempo. ¿Listo? ¿Vale? Eso es lo que me dice el criterio. Esas dos integrales convergen o divergen al mismo tiempo. Pero yo ya tengo una información adicional. Yo sé que esta integral de aquí converge. ¿Por qué converge? Porque fue el primer ejemplo que hicimos en la clase de hoy. Yo sé que esta integral converge y por tanto, como las dos convergen o divergen al tiempo, pues esta de acá también converge, ¿listo? Y miren que esa integral que pusimos aquí originalmente, pues es una integral muy difícil. Eso yo creo que tocaría hacer pues varios pasos para desarrollar esa integral. Pero como la pregunta simplemente es si converge o diverge, pues con un criterio de comparación yo la puedo sacar fácilmente. ¿Cuál es la clave? Saber identificar con cuál función tengo que compararla. Y en ese sentido, pues les di un truquito, ¿no? Busquen el término principal y ahí hay información sobre con quién hay que comparar esa función para poder, pues, aplicar esta técnica. ¿Listo? En este sentido, nosotros, pues, la desarrollamos fácilmente. ¿Por qué? Porque hicimos el límite de f sobre g, nos dio 1, significa entonces, por el criterio de comparación, que ambas integrales convergen o divergen al mismo tiempo, pero la función que nosotros escogimos era de tal manera que yo ya tenía información acerca de esa función. Yo ya sabía que esa integral convergía y por tanto entonces la integral que busco, la integral que tengo acá, también debe converger. ¿Listo? ¿Está claro, muchachos, ahí? Sí, profe. Bueno, es bastante información, ¿no? Entonces, quedamos así. Hacemos entonces el quiz ya está listo. Entonces hacemos el quiz el próximo miércoles, ya con este tema un poquito más estudiado. Y el viernes también, entonces hacemos un quiz acerca de lo que estudiamos, entonces el miércoles y así vamos cuadrando. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces nos vemos. Yo subo los videos de las clases entonces y ya quedamos entonces, nos pillamos el próximo miércoles y creo que ya oficializaron que el próximo semestre es presencial, ¿no? Se me hace que ya escuché por ahí que el próximo semestre ya era oficialmente presencial, entonces hay que ir pensando a ver, cada uno pues tenemos cosas distintas, a mí me toca viajar, entonces bueno, ahí estamos viendo entonces qué pasa, ¿listo? Bueno, muchachos, entonces se cuidan, que estén muy bien, que pasen buen fin de semana. Voy a tener esto aquí. Nos vemos, que estén bien. Hasta luego. Profe,